Buenos días a todos. Ustedes saben, en estos paneles, cuando uno no sabe lo que van a decir los anteriores, es todo un tema, ¿no? ¿Qué es lo que preparo? Yo tengo formación de historia, pero ya no soy historiador. Tuve el honor hace 30 años de tener al profesor Caetano como profesor por primera vez, después lo volví a tener. Y ahora estoy dedicado a la educación y al ministerio sacerdotal. Y entonces, como tenía estos dos dignísimos historiadores antes, yo dije, bueno, la parte histórica la van a ver ellos. Y lo que quería un poquito, decías, en el fondo es esto de la laicidad como parte de la identidad uruguaya, cómo se vive también desde los creyentes. Y les voy a hacer algunas anécdotas. En el año 99, un amigo mío español vino 2 meses de voluntario a Uruguay y estuvo viviendo en la parroquia del Cerro, donde estaba yo, y haciendo actividades y conviviendo. Cuando volvimos, los dos a España, estaba estudiando, unos meses después, intentando explicarle a un amigo de él tenía 25 años, los dos habían hecho voluntariado en otros países de América Latina, tenían otra misión, pero le quería explicar cómo era el Uruguay religiosamente. Y estaban en Barcelona, que es la zona más secularizada de España. Pero para explicarle le dijo, imagínate, Pera, que nuestras abuelas no van a misa. A mí me pareció brillante, porque su abuela, que todavía vive, tiene 98 años, y va a misa diaria, y yo la adoro, porque es como mi abuela. Claro, ellos saben que la sociedad española está secularizada, pero sus abuelas siguen yendo a misa. Y si pueden ir diariamente, van. Mis abuelos, ninguno de los 4 era practicante. Mi abuelo materno era divorciado y casado con mi abuela, y ahí nació mi madre. Esto en la década del 20. Claro, para mí era connatural. Son décadas, son generaciones de vivir en una sociedad con unas determinadas características laicas. Y eso nos configura, y nos configura también a los creyentes, de cómo vivimos las cosas. Y es cuando salimos, decía Caetano, lo de tener un poco de mundo, es decir, bueno, cuando empezamos a ver que no es así tan obvio en todos lados, pero no solo porque haya más cristianos o más creyentes o no, sino porque los cristianos de otros lados funcionan de distinta manera. Cuando estaba una vez en un curso de dinámicas de grupo en el Escorial, no en el monasterio, sino en el pueblo del Escorial, en una de las dinámicas de la mañana hubo uno que se mandó una perorata contra la religión impresionante. Bueno, yo estaba ahí. En la tarde era Semana Santa, había procesión en el pueblo. Yo nunca había visto una procesión de Semana Santa, entonces fui y él también fue. La diferencia es que él, que había dicho de todo contra la religión, se persignó cuando pasó y yo no. Porque para mí era ver un espectáculo curioso y nuevo. Para él, que le salió de algo que tenía desde su nacimiento, aquello salió. Y digo la última por ahora. Cuando estaba para ordenarme, hay unos cursos que hacemos nosotros que se llaman los prepres, donde el grupo que se va a ordenar se cuenta la vocación, largas relatos de tu historia vocacional y por qué te vas a hacer cura y todo lo demás. Y cuando me tocó a mí, empecé a contar, y a los 45 minutos nombré por primera vez a Cristo. Y uno paró y dijo, ¿tú te das cuenta que llevas 45 minutos hablando de tu vocación religiosa y recién nombraste a Cristo? Para mí era tan normal. Entonces, es eso de que nosotros tenemos que reflexionar sobre el ser creyente en una sociedad con una larguísima tradición laica. Y que además ha impregnado toda la sociedad, porque en México el laicismo fue muy fuerte, pero la sociedad mexicana no tiene las características de la sociedad uruguaya. Incluso en Francia, de donde viene toda nuestra ideología laica y laicista y de laicidad, es mucho más abierta que la nuestra. En los centros educativos franceses hay aumôniers, capellanes, y los hay en las cárceles y en los hospitales y en el ejército y en todas las cosas que en Uruguay no se concibe. Entonces, ese cuestionarse y verse
también cómo funcionamos. Porque aquí se ha hablado mucho, hablaba Ana Ribeiro, de la invisibilidad de lo religioso. Y es verdad, y se nos ha metido a veces de tal manera que a los mismos creyentes nos cuesta. Tenemos un pudor para hablar de lo religioso muy fuerte, muy fuerte. Entonces, yo recuerdo el profesor Barrán, cuando yo tenía 18 años, después de 11 años de colegio de los jesuitas, fui a la Facultad de Humanidades, año 85, y el profesor Barrán, una de las cosas que para mí fue fundamental para repensar también mi propia fe, hablaba de decir, la iglesia en Uruguay ha perdido el pathos. Y ahí aprendí yo la palabra pathos, la pasión. Se ha vuelto, no se hablaba de políticamente correcto en el año 85, pero se ha vuelto funcional y perdió esa pasión. Y curiosamente, en algunos movimientos que se están dando ahora en el Uruguay, empieza a ver, pero no desde el ámbito a lo mejor de la Iglesia Católica. Hace poco se reunieron los elegidos de filiación evangélica, 16 cargos, diputados, ediles, etc. E hicieron un acto, una especie de celebración, que a algunos laicistas los escandalizó muchísimo. En las redes sociales algunos decían, estos no saben que están en Uruguay y que este país es laico. Y es esa gente, esos creyentes que tienen un nuevo pathos y que están diciendo, bueno, esto también es parte de la vida, la fe es parte de nuestra vida, y por supuesto que queremos en las leyes llevar nuestras convicciones, igual que los que tienen ideologías políticas quieren llevar las suyas y pelean por las suyas. En el diálogo democrático, bueno, ganará la mayoría, pero es parte también de eso. Los católicos en general ese tipo de discusiones no las damos, porque nos parece que no corresponden. Hay gente de profunda fe cristiana y católica, pero que externamente funcionan como laicos perfectos, porque jamás hacen referencia o explicitan. Esto tiene que ver con una sociedad que nos ha acostumbrado a eso y que hoy hacemos la disquisición entre laicidad y laicismo, pero aquí hubo muchísimo laicismo y la gente se acostumbró. Y hoy no creemos que hay un espacio como para reivindicar. Entonces, esa es una de las cosas, es decir, que caigamos en la cuenta y podamos hablar de cómo podemos vivir esta fe cristiana o esta creencia en diálogo, en un modelo que verdaderamente sea distinto. Curiosamente, hace 10 años, el 14 de julio, fecha significativa, en 2005, poco después de asumir la primera presidencia, el doctor Tabaré Vázquez, que no es creyente, segunda cosa significativa, y en la sede de la Gran Logia del Uruguay, de la masonería, tercer lugar, hizo un discurso sobre la laicidad, que el profesor Caetano ha estudiado en su último libro, El Uruguay laico, que fue un discurso muy atípico en el Uruguay, y que tampoco tuvo un gran debate, es decir, y que como no ha tenido continuidad. Y digo que es un discurso, yo no sé por qué el doctor Vázquez lo hizo, es decir, porque después no se ha vuelto a retomar ese tema y eso, pero el doctor Vázquez lo que venía a hablar básicamente era decir la laicidad, era la distinción un poco laicismo-laicidad, y decir el Uruguay, y voy a leer un fragmento de lo que dice, la laicidad es un marco de relación en el que los ciudadanos podemos entendernos desde la diversidad, pero en igualdad. La laicidad es garantía del respeto al semejante y de ciudadanía en la pluralidad. O dicho de otra manera, la laicidad es factor de democracia. Y si la democracia es, entre otras cosas, dignidad humana, autonomía y capacidad de decisión, la laicidad es generar las condiciones para que la gente decida por sí misma en un marco de dignidad. Desde esa perspectiva, la laicidad no inhibe el factor religioso. ¿Cómo va a inhibirlo si al fin y al cabo el hecho religioso es la consecuencia del ejercicio de derechos consagrados en tantas declaraciones universales y en tantos textos constitucionales? La laicidad no es incompatible con la religión, simplemente no confunde lo secular
y lo religioso. Se falta la laicidad cuando se impone a la gente, pero también se falta la laicidad cuando se priva a la gente de acceder al conocimiento y a toda la información disponible. La laicidad no es empujar un solo camino y esconder otros. La laicidad es mostrar todos los caminos y poner a disposición del individuo los elementos para que opte libre y responsablemente por el que prefiera. La laicidad no es la indiferencia del que no toma partido. La laicidad es asumir el compromiso de la igualdad en la diversidad. Y finalmente dice, desde esta perspectiva, creo que en materia de laicidad los uruguayos hemos hecho mucho, pero no hemos hecho todo. A mí me pareció, en el año 95, la Nunciatura Apostólica, no sé por qué, me pidió que yo hiciera un informe de esto para la Secretaría de Estado. Entonces fue un discurso que tuve que leer y formar para decir qué era esto de diferente. No ha tenido demasiada continuidad la discusión, el debate, y creo que es de esas cosas como para retomar. Y voy a decir una última cosa, no sé cómo estoy, pero ¿estoy bien? 3 minutos, que tiene que ver con lo que dijo el doctor de Posadas. Voy a hacer una anécdota primero y retomo lo último que él dijo. Hace 30 años, cuando estaba en el noviciado, tuve la oportunidad de convivir por unas experiencias con el famoso padre Cacho Alonso. Yo era un chiquilín, tenía 19 años, pero en una de las charlas, hablando sobre la situación del barrio, sobre los problemas de la familia, sobre las cosas, él dijo algo que en aquel momento a mí me dejó más pensando, pero seguí dándole vueltas, y que decía, 100 años de laicismo han borrado el sentido de trascendencia en la gente. Yo no me gustan las respuestas simples. Barran nos enseñaba que en historia las respuestas simples son mentira. Y yo creo que en todas las cosas humanas son mentira, si son simplistas. Pero yo sí, como creyente, pienso que hay un vínculo entre el tema de la laicidad y esta crisis de valores tan fuerte que estamos viviendo. No es fácil. Por supuesto que cuando en el proceso, como nos decía Caetano, a principios del siglo XX, eso no pasaba porque había un trasfondo común tan fuerte que se laicizaba, pero se hacía catecismo laico, se hacía decálogo laico, se hacía himno Artigas, Padre Nuestro. O sea, en el fondo se secularizaba un sentimiento religioso y un fundamento ético religioso que se secularizaba, pero que estaba. Con el paso del tiempo eso se hace cada vez más difícil. Alguna vez algún director de colegios no confesionales me decía, privados, lo difícil que es dialogar con los padres cuando uno no tiene una confesión detrás. Porque basta que el padre te diga, yo no estoy de acuerdo, porque es así, y por qué mi hijo tiene que compartir con el compañero, y por qué mi hijo no puede tal cosa. Cuando es difícil discutir cuando no tenemos una base común. Hace 70 años, aunque un centro fuese laico, a nadie se le ocurría discutir esas cosas. Hoy sí se discute. Y entonces en esta crisis de valores y en esta crisis de la trascendencia, creo que tiene que ver esto. No digo que sea la explicación de todo, pero por lo menos la falta de discusión, la falta de profundización, la falta de búsqueda de un núcleo de valores común influye en que este relativismo brutal que estamos viviendo y en este despiste que tenemos todos, educadores, padres de familia, legisladores, personas responsables, ante cómo vamos a ir para adelante. Por lo menos tendríamos que en estos ámbitos y en otros discutir, hablar y buscar esa verdad y buscar en libertad y buscar ese espacio común donde nos podamos seguir encontrando. Gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Y damos ahora la palabra a...